Víctor y Zoroark escuchaban las noticias por la radio a baterías que habían encontrado en un cajón. Llevaban en vilo toda la noche. El segundo terremoto los tomó por sorpresa mientras intentaban conciliar el sueño, pero luego de eso ambos estaban más despiertos que nunca aunque no lo quisieran. Víctor husmeaba en los muebles buscando algo para comer hasta que encontró algunos paquetes de galletas. En cuanto tomó uno, Zoroark lo empujaría quitándole el paquete y empezó a masticarlo con todo y plástico. Pronto, sin embargo, acabaría dándose cuenta de que este no tenía buen sabor y acabaría escupiéndolo sobre la mesa. Víctor tomaría el paquete de galletas lleno de baba con la punta de los dedos y lo abriría con una tijera que sacó de un cajón para luego devolvérselo a Zoroark. Observando cómo el Pokémon comía las galletas molidas, Víctor notó que el comportamiento de este se asemejaba más al de un Pokémon salvaje más no callejero. Su actitud tan arisca indicaba que no estaba acostumbrado a los humanos, eso o su entrenador era igual o más malcriado. Mientras la pequeña radio a pilas transmitía encima de la mesa, Víctor mantenía la vista pegada en el artículo sobre el Sr. Garrison que había en la revista que encontró, centrando todos sus esfuerzos en tratar de recordar dónde había visto ese rostro antes. El envejecimiento por el paso de los años en ese rostro le dificultaba el poder hacer funcionar su memoria después de su estadía en prisión. Pensó que quizá podría ser algún viejo superior del equipo Aqua o quizá incluso del equipo Magma, pero todos sus esfuerzos eran inútiles y eso empezaba a frustrarlo. Pero si de algo estaba seguro es que ese rostro era de alguien que estaba lejos de ser quien dice ser. La única forma de obtener algo de información era en los archivos policiales. Si ese rostro le sonaba tanto, entonces era porque seguramente también había pertenecido a algún grupo criminal. Solo cuando esa idea acabó de cruzar su mente, se detuvo a pensarlo mejor por un momento. Acababa de salir de la cárcel, y ahora quería ir hasta un cuartel policial solo por una corazonada. Era una estupidez y él lo sabía. Debía centrarse más en buscar una forma de salir de Malvalona, luego vería qué hacer sobre este asunto si es que le seguía importando. Cuando Víctor sintió que la lluvia empezaba a aminorar, se puso la chaqueta y tomó el paraguas para luego dirigirse hacia la entrada. Al cruzar la puerta se dio cuenta de que el Zoroark venía detrás de él. Al principio pensó que al salir a la calle tomarían caminos separados, pero a donde Víctor iba el Pokémon lo seguía casi como un niño. No estaba completamente seguro, pero era bastante probable que fuese por haberlo salvado en el río. Si era así y el Pokémon de verdad seguiría con él, entonces pensó que sería buena idea mantenerlo cerca. Después de todo, algo de protección extra le vendría bien. Mientras caminaban por las calles de la arruinada Malvalona, Víctor se percató de cómo había cambiado todo. Solo los 3 años que estuvo encerrado fueron suficientes para que la ciudad se volviese casi irreconocible para él, incluso pese a la devastación de los terremotos. Pensó que se vería hermosa de no ser por la lluvia y los propios efectos de los sismos. Ahora Malvalona era casi una ciudad fantasma, donde la única vida además de Víctor y Zoroark eran uno que otro vagabundo y Pokémon callejero que husmeaban en la basura, y que más que tenebrosa o tétrica se veía triste. Sus recuerdos sobre las calles y barrios empezaban a volver poco a poco a medida que seguía avanzando, hasta que por fin dio con el cuartel general de la policía, no la estación donde lo tenían retenido, sino el enorme edificio en donde se encontraban, entre muchas cosas, los archivos. Como si el destino así lo quisiese, Víctor acabó por rendirse ante sus pensamientos intrusivos y se adentró en la gran estructura. El lugar parecía abandonado, no había luz por ningún lado y todo estaba oscuro y silencioso. Según las indicaciones en la pared junto a las escaleras, los archivos se encontraban en los últimos 2 pisos, por lo que ignoró todo lo demás que pudiese haber ahí y subió escaleras directo hasta el piso 5, revisando cada esquina con sumo cuidado antes de dar cada paso y tratando de ser lo más silencioso posible, pues pese a que el edificio se veía vacío, nada le aseguraba que realmente lo estuviese.
Una vez en la quinta planta, Víctor se encontró un piso entero lleno de gabinetes y casilleros que abarcaban pasillos enteros y cubrían los muros desde el techo hasta el suelo. Por suerte estos estaban ordenados alfabéticamente, por lo que Víctor solo tuvo que dirigirse a la sección marcada con la letra G para empezar su búsqueda, mientras Zoroark husmeaba por el resto del lugar. Tras una búsqueda rápida, Víctor dio rápidamente con un único archivo bajo el apellido Garrison. Sin embargo, al abrirlo, este resultó pertenecer a una mujer arrestada por asaltar una joyería. Y eso era todo. Tan pronto como había empezado su investigación, había llegado a un callejón sin salida. En parte pensó que quizá era mejor olvidarse del asunto y centrarse en su actual situación, pero entonces el mucho más agudo oído de Zoroark escucharía pasos subiendo por la escalera, poniendo tanto al Pokémon como a Víctor en alerta. De inmediato intentaron improvisar un escondite entre las mesas bien pegados a una de las esquinas, esperando que quien sea que estuviese por ahí siguiese su camino hacia el siguiente piso. Pronto Víctor también comenzó a oír el eco de los pasos acercándose cada vez más hasta que parecieron detenerse junto al marco de la puerta. Después de eso habría silencio por lo que pareció ser un minuto muy largo hasta que Víctor decidiría asomarse levemente para comprobar qué estaba pasando, y lo primero que vería sería un rostro femenino que se asomaba por el marco de la puerta, viéndose fijamente el uno al otro. Pensó que podría haber llegado un poco más lejos, pero ya no tenía nada que hacer. Estaba arrinconado como un ratata y sabía que aun teniendo a Zoroark consigo, no podría hacer nada contra una fuerza policial. Lo único que le quedaba por hacer era aceptar la derrota, mientras salía de su escondite con las manos en alto. La mujer entonces haría lo mismo, dejando ver que en lugar del uniforme azul de la policía, esta llevaba una chaqueta blanca junto a un pantalón negro ligeramente holgado. Tranquilo, no soy policía. En parte eso fue un alivio, pero aún no podía bajar la guardia, no hasta tener certeza de que decía la verdad. Ah, no. Entonces, ¿quién eres? Sofía Moretti, reportera. ¿Y tú eres? Víctor, solo eso. ¿Solo eso? Entonces asumo que ese tatuaje es únicamente estético y nada más. Ese maldito tatuaje, la gota azul más pequeña que la punta del dedo meñique que muchos miembros del equipo Aqua se tatuaban bajo el ojo izquierdo y que era tan identificativa. Observadora y también muy perspicaz. Era más que evidente que Zoroark tampoco se fiaba de ella por la postura amenazante y el que no le quitase la mirada de encima. Sin embargo, toda la hostilidad desaparecería cuando Sofía sacó de su bolsillo un pastelillo envuelto en una servilleta y se lo arrojó. Mientras Zoroark comía ruidosamente, Sofía se sentó de piernas cruzadas sobre una de las mesas quedando frente a Víctor. Bien, Víctor, solo por curiosidad, y ahora que tu compañera parece estar ocupada, cuéntame qué hace alguien como tú en un lugar como este. Yo podría hacerte la misma pregunta, Sofía. De acuerdo, estoy realizando una investigación extrajudicial, por llamarlo de alguna forma. ¿Estás saqueando una estación de policía? Claro que no, no exactamente. Sofía le habló a Víctor sobre sus motivos para estar ahí. Llevaba ya un tiempo recopilando información sobre un posible caso y quería saber si aquí podía encontrar algo útil, y ya que sus solicitudes anteriores para revisar los archivos policiales fueron denegadas, quería aprovechar esta oportunidad para proceder por su cuenta. Ahora le tocaba a él responder las preguntas de la reportera. Eso suena bastante a intentar saquear una estación de policía. Bueno, sí, quizás sí, pero ¿acaso tú no estás aquí por algo parecido? Dudo que hayas venido a un archivo solo para saludar a alguien. No podía negarlo, tenía razón, era bastante astuta. Sus razones no eran muy distintas a las de Sofía, menos aún cuando ella escuchó a Víctor hablar sobre su intento de recolección de datos sobre el señor Garrison. Dio la casualidad de que el señor Garrison era el núcleo del caso que ella estaba investigando, por lo que eso le dio una idea. Sin embargo, eso tendría que esperar, pues por fuera de la ventana un pequeño Kylo empezaría a picotear el cristal. Sofía abriría la ventana y el Pokémon entraría posándose en el hombro de la reportera. ¿Debemos irnos? Es posible que haya policías en camino. Creí que todos estarían vigilando las rutas de evacuación.
No todos, algunos novatos se quedaron patrullando las calles. Le dijo a Taylor que sobrevolara los alrededores para vigilar y que viniese a avisarme si veía algo, y parece ser el caso, así que andando. ¿Y a dónde se supone que iremos? A las oficinas del periódico para el que trabajo, ahí te explicaré todo más a detalle. Víctor no vio que tuviese otra opción en ese momento, además ir con ella podría ser ventajoso, y así como Víctor decidió seguirla a ella, Zoroark decidió seguirlo a él. Mientras bajaban apresurados por las escaleras, un fuerte estruendo hizo retumbar todo el lugar. No se sentía como otro temblor, sino que fue más como una explosión, cosa que los preocupó aún más. Al salir a la calle vieron una enorme nube blanquecina elevarse metros en el cielo y expandiéndose por lo que parecían ser calles enteras, por lo que de inmediato corrieron en la dirección contraria antes de que los alcanzase.